sí? Ah, qué bueno. Bueno, genial. Espectacular. Gracias, Lu. Bueno, ¿mi mochila dónde la dejé? Ah, acá. Gracias. Hoy traje algo visual. A ver si sale. Marito, no molestes. Sí, sí, gracias, Nico. Gracias. Bueno, acá ven que hay piedras. El que no haya aprendido la lección va a ser apedreado. Así, suave va a ser así, suavecito. Yo. No, buena pregunta. Bien, bien, bien. Bien, 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 me mató. Me mató. Para que me arrodillo, me arrepiento y que estoy libre de pecado. Bueno. Ay, pará, pero me falta el agua. No me va a buscar el agua, por favor. Sí, las lavé. Esperá. Gracias, Lu. Menos mal que está Lucía, si no, me muero de angustia. Bueno, esto lo pongo acá. Bueno, esto lo vamos a ir viendo después. Fabi, ¿me haces un favor? Mira, repartís estos, son 2 para cada uno. 2 hojitas para cada uno. Dame 2 hojitas a mí, así. Gracias. Bueno, a ver si este lo puedo poner un poco más. Espero que alcance. A ver si me falta un pie. Gracias, Ma. Muy bien. Listo. 2 a Lucy y 2 vos y ya está. Vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir a Marito, por favor, si puede orar para empezar. Gracias, Señor amado, que estás en el cielo. Nos acercamos a ti una vez más, Señor, en esta mañana, pidiéndote, Señor, que bendigas este momento que vamos a aprender de tu palabra, Señor, que lo guíes a Edu, así que guíes también toda la clase, Señor, para que podamos aprender más de ti, Señor, juntos como iglesia, poder, Señor, cada día crecer más en ti. Te pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Antes de comenzar, ¿alguien tiene algo para acotar de lo que hemos visto o alguna pregunta para hacer que necesite, que haya aprendido en la semana o una inquietud o algo? Como para ir siguiendo lo que estábamos terminando el otro día, estaba pensando en lo de segunda de Pedro 1, 5 al 8, que decía vosotros también, poniendo a toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a
vemos en alguna iglesia podemos llegar a ver una doctrina que no es la doctrina nuestra, pero el Señor ve fe. Me llamaba la atención eso. Pasando el tiempo, pasando el tamiz, ve amor, ve fe y ve las diferentes enseñanzas del Espíritu en cada uno. Eso me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención, de que por más que hubiese algo que no estaba en el pensamiento del Señor, ve que la gente tenía fe. Claro, porque la fe que veía el Señor en las iglesias es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Claro. O sea, la obra de salvación es de Dios, depende de Él, no depende de nosotros. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El original griego dice por la palabra de Cristo. Es decir, cuando escuchamos el Evangelio y le prestamos atención y nos damos cuenta de lo que nos está diciendo Dios, el Espíritu Santo abre nuestros oídos espirituales. Y ahí es donde entra la fe de Dios en nuestro corazón. Todos tenemos fe, todos nacemos con fe. Lo que pasa es que la fe del mundo es una fe que es una esperanza, es una fe de una motivación, pero la fe de Dios es la fe que realmente sirve. Más una convicción. Claro. Es más una certeza que una convicción, no, porque está dentro de la definición de fe. No, pero es una esperanza que la persona tiene en algo. Yo una vuelta hablé tenía un encargado que era budista y él me dijo, yo puedo tener fe en una piedra, me dijo así. Yo agarro una piedra, yo pongo mi fe ahí y yo sé que lo que yo quiero lo voy a tener porque yo puse mi fe en esa piedra. Y así como él, hay montones de personas que ponen la fe en algo. Ponen la fe en la pata de conejo, ponen la fe, no sé, en no pasar por abajo de una escalera porque trae una maldición, en no abrir el paraguas dentro de la casa porque es año de mala suerte. O sea, la fe esa de que es puesta en un objeto o en alguien o en una persona o en algo, todos la traemos. El tema es que la fe de Dios, la que realmente es de Dios, la que realmente salva a la persona y digamos es la que Dios, la que podemos comunicarnos con Dios, es la fe que viene por el oír, por la palabra de Jesucristo, por el Evangelio de Cristo, digámoslo así. Cuando yo escucho el Evangelio, cuando yo me doy cuenta de que soy un pecador y me doy cuenta de mi condición delante de Dios, y reconozco y creo en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que no solamente murió, sino también que resucitó. Cuando yo pongo la fe ahí, esa es la fe verdadera. Y la fe verdadera la encuentro en la palabra de Dios. A medida que voy conociendo más la palabra de Dios, y no solo conociéndola, sino que la voy experimentando y la voy obedeciendo. Si Dios me dice una cosa, bueno, lo pongo en práctica. Esa fe va aumentando y va añadiéndose lo que decía recién Sergio, lo que leía en Pedro. A esa fe se le añade virtud, es decir, se le añade algo que tiene más excelencia, se le añade peso, cuerpo, ¿no? Por decirlo de una manera. Y a esa virtud se le añade conocimiento, porque ya conozco cómo es Dios, lo voy conociendo. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, con el tema de la comunión con Dios. Así que bueno, gracias Sergio por ese aporte y tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a ver. Bien, ¿alguien más tiene algo más para compartir? Si no, seguimos con la clase, listo. El domingo pasado vimos en la clase cómo Dios le habla a la iglesia allí en Tiatira. Jesús le habla y le dice a Juan que escriba. Y estuvimos viendo, por decirlo de una manera, las partes positivas de la iglesia, ¿no es cierto? Habíamos visto dónde estaba, cómo era la gente, bueno, habíamos visto un poco así el trasfondo de la iglesia, y en esta parte hoy vamos a entrar un poco en la parte en la cual Dios le reprocha. Habíamos visto que Dios se presenta ante las iglesias de esta manera.
Primero le habla a la iglesia, luego se presenta a él de una cierta forma, luego reconoce lo que la iglesia es, lo que hace, y en algunas hay un reproche de parte de Jesús, y luego les dice que se arrepientan, o sea, tienen que rectificar, tienen que cambiar la forma de actuar, y si cambian la forma de actuar van a tener una recompensa, ¿no? Básicamente esto sucede en todas las iglesias. En algunas hay reproche, en dos no hay reproche, no hay. A otra le dice directamente todo malo, ¿no? Eso lo vamos a ver al final, en otro momento. Pero dijimos, Dios le habla a la iglesia le habló en su momento allí a Tiatira, pero esto es para todas las iglesias, y ahí todas las iglesias entramos nosotros. Y como partes de la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros habíamos dicho que éramos parte de la iglesia, que lo habíamos visto el domingo pasado, así que ya no me detengo más en eso. Muy bien, habíamos hablado de que nuestra vida es la ofrenda a Dios. Tiatira significaba sacrificio continuo, un sacrificio es una ofrenda a Dios, y nuestra vida es la ofrenda a Dios, es lo que nosotros, nuestro ego, nuestros deseos tienen que estar dentro de la voluntad de Dios, tienen que permitir que Dios obre en nuestra vida, para que Él vaya guiándonos y también modificando lo que tenemos mal, lo que no le agrada. Y habíamos puesto como ejemplo Romanos capítulo 12, versículo 1, que hablaba sobre que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y 1 Pedro 2:5, que nos hablaba de que éramos parte del edificio, éramos piedras vivas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahora continúa el Señor Jesús diciéndole a Juan que escriba, y ahora va a hablar sobre una mujer. Y fíjense el versículo 20, podemos leer, hoy vamos a leer del versículo 20 al 23 nada más. ¿Alguien lo puede leer bien fuerte y con voz clara? Capítulo 2, versículo 20 de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran. Y si no se arrepiente de las obras de ella. Y el 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según Vuestras obras. Muy bien, gracias, Sergio. Bueno, palabras muy duras, ¿no?, del Señor Jesús, que habla sobre esta persona. Bueno, algunos dicen que es una persona, otros dicen que es un pensamiento, una forma de vida. Hay más probabilidades de que haya sido una persona. Seguramente no se llamaba Jezabel, porque ese nombre Jezabel es como si a mi hijo le pongo Judas, o sea, no, como que no da ponerle, ¿no es cierto? Entonces Jezabel había sido una persona muy mala, y ahí en las hojitas que tienen ustedes van a ver que hay una especie de resumen de cómo fue Jezabel, porque así ganamos tiempo y lo pueden leer en sus casas. Así que bueno, básicamente había sido una persona que odiaba a Dios y todo lo que se refería a Dios. Y trataba por todos los medios de hacer que la gente se desviara de Dios. Y justamente era una persona con poder porque era la esposa de un rey. Así que tenía mucho poder. Ya ustedes ahí en el resumen lo van a poder ver. Ahora, más que quedarnos con si era una mujer, si no era, si era una forma de pensamiento, a mí me llamó la atención un par de cosas, 2 o 3 cositas que yo creo que son para aplicación personal, y ahí lo tienen también anotado en el papelito. Porque como todas las cosas de la palabra de Dios, todo lo que leemos en la palabra de Dios tiene que ser para aplicación personal. Así sea una genealogía. A veces las genealogías las pasamos de largo, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a estudiar las genealogías y lo que enseñan algunas de ellas, vamos a ver cosas muy profundas
y vamos a ver cosas que pueden servir para nuestra vida. Pero ahora estamos con el tema de Jezabel. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, bueno, y diga todo eso, ¿no? Y la palabra que me llamó la atención fue toleras. Y yo lo ponía para mi vida, ¿no? Jezabel, podríamos decir, simboliza al pecado, simboliza todo lo que está en contra de Dios, ¿no? Lo que está en contra de Dios es el pecado, fácil, es simple. Y yo tengo pecado en mi vida, y vos también tenés pecado en tu vida. Ahora, la Biblia es bien clara, una cosa es tener pecado, pecar, caer en el pecado, lo podés confesar, pedís perdón y Dios te perdona, y otra cosa distinta es practicar el pecado. Y a eso es donde yo me quisiera hacer referencia. Esos pecados que los practicamos en nuestra vida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la vez pasada? Hay áreas de nuestra vida que no se la entregamos al Señor. Que el Señor, yo digo que es mi Señor, pero hay ciertas áreas de mi vida en las cuales las manejo yo a mi manera, a mi forma. Y eso es un pecado. Cuando yo quito a Dios del primer lugar, lo pongo aparte, y yo con mi ego, ciertas áreas de mi vida, yo las manejo a mi manera, eso es apartar a Dios, y eso es pecado, ¿no? Así que sería bueno que pudiéramos reconocer en nuestro propio corazón, ¿no habrá algo en lo cual yo estoy tolerando, estoy permitiendo? Hay algo que yo estoy soportando, o sea que lo soporto al pecado, que no me hace tanto mal. Tal vez son pequeñas cosas, no hace falta hacer que sean grandes cosas. Jezabel era una fornicaria y encima adoraba ídolos, incitaba a los demás a que lo hicieran. Tal vez nosotros no seamos así, pero para Dios el pecado es pecado. Así que sí hay pecados con mayores consecuencias, hay pecados con menores consecuencias. Hay pecados que afectan nuestro cuerpo más que otros, pero nuestra comunión con Dios, el pecado, hace que sea cortada, que se rompa, que no podamos estar en comunión. Y a eso me pareció interesante lo que decía Sergio recién. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y para eso traje esto que espero no hacer una chanchada. Miren, hagamos de cuenta de que este soy yo o es nuestra vida, ¿no? Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, vamos a buscarlo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Alguien que lo lea, por favor, bien fuerte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias, Marito. Somos hechura suya. ¿Cuándo logramos ser hechos hijos de Dios? ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando pedimos perdón, recibimos a Cristo. Exacto, cuando recibimos a Cristo como nuestro corazón. Juan 1:12 lo dice, el que cree en Cristo, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea que, ¿para qué somos hechos? Como dijo Marito, ¿creados para qué? Para buenas obras. Esta versión dice, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Exacto, que Dios de antemano. Sí, José, ¿ibas a hablar o no? Esa parte es importante, lo que sigue las buenas obras. Sí, exacto. Que Dios preparó de antemano. La versión Reina Valera dice para que anduviésemos en ellas. Sí. O sea, es el ejemplo. Claro, exacto. Muy bien. Entonces nosotros podríamos pensar buenas obras. ¿Qué podríamos decir de hacer buenas obras? Y bueno, venir a la iglesia podría ser una buena obra. Trabajar para el Señor sería una buena obra. O sea, cuando hay algo que hacer y bueno, estamos nosotros haciéndolo. Tal vez evangelizar, hablarle a alguna persona de Cristo es hacer una buena obra. Hacer una buena obra podría ser orar. ¿Qué les parece? ¿Orar sería una buena obra? Sería una buena obra. Leer la Biblia también sería una buena obra, ¿no? Entonces, yo pensaba, bueno, buenas obras, listo.
El Señor quiere que yo tenga buenas obras. O sea, Él tiene todo esto preparado. Digamos que estas son todo lo que Dios ha preparado para mí. Y esta es mi vida, ¿no? Cuando yo acepto al Señor Jesús, estoy limpio, salvado, así, transparente. El Señor con su sangre me limpia de todo pecado. O sea, ya no tengo más pecado que tener en mi vida. No tengo por qué darle lugar al pecado. El pecado ya no se enseñorea más de mí, dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando yo tengo a Cristo. Muy bien, tengo mi vida. Y Dios tiene un montón de obras preparadas para mí, que las preparó de antemano. Ahora, ¿se acuerdan lo que sucedió con la primera iglesia de Éfeso que habían perdido? El primer amor habían perdido. Bueno, las buenas obras no las puedo hacer, digamos, de una manera bien hecha, como a Dios le gustaría que las hiciera, si yo pierdo el primer amor. Y el primer amor habla de la comunión con Dios. Ese es el primer amor. Es la relación que yo tengo con Dios, personal, íntima. Por eso es que a mí me gustaría que pensemos en nuestra vida personal. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios, en mi comunión con Dios? ¿Cómo está? Porque claro, Dios me ha dejado limpio de mi pecado. Y yo no estoy más atado al pecado. Así me enseña la Biblia. Pero yo peco. Entonces peco y le pongo una piedrita acá. Este sería un pecado, ¿no? Puede ser chiquito, puede ser grande, pero es un pecado. Y Dios me quiere llenar de todas las cosas que Él ha preparado de mí. Pero claro, Él me llena. Pero acá tengo el pecado. Entonces, ¿este pecado qué hace? Que Él no me pueda bendecir más de lo que puede. Porque yo estoy rompiendo mi relación con Dios. Pero claro, ese pecado, seguramente, no sé, pongamos por ejemplo, soy mentiroso. Yo miento. Y yo sé que no tengo que mentir, pero bueno, qué sé yo, me gusta mentir. O a veces me sirve para zafar de alguna situación. Y bueno, miento. ¿Y la mentira con qué se tapa? Y se tapa con otra mentira. Y ya le estoy agregando otra piedrita más a mi vida, a mi relación personal, a mi comunión con Dios. Y claro, Dios me quiere llenar y me quiere dar todo lo que Él ha preparado de antemano. Ya lo tiene todo preparado. Pero esto hace que mi relación con Dios se vaya resquebrajando o rompiendo o afectando. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 17. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, que si me dice que ya no ande, es que puedo andar. ¿Y cómo andaban los otros gentiles? En la vanidad de su mente. Y acá viene algo muy importante, la mente. La mente, como habíamos aprendido en ese taller de evangelismo, es lo primero que utiliza Satanás para poder hacer que la persona no crea en Dios. Si le toma la mente, le ganó todo. Y a veces pasa con nosotros. Nosotros hemos aceptado a Cristo. Tenemos la fe, como recién nos leía Sergio. Hemos aceptado a Cristo. Esa obra de salvación no se va, no se pierde. Pero ¿dónde está puesta mi mente? ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 12? Dice, puestos los ojos en Jesús. Cuando yo quito la mirada de Jesús, cuando yo la corro y la pongo en mi ego, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me hace bien y me gusta hacer, aunque sea malo, entonces lo que estoy haciendo es que mi mente se vaya oscureciendo, se vaya entenebreciendo, como dice aquí, que continúa el versículo. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestra relación personal. Somos responsables delante de Dios de cómo llevamos nuestra vida personal con Dios. Porque resulta que, claro, yo soy mentiroso y como soy mentiroso y le añado una mentira, porque una mentira la tapo con otra. Pero resulta que esa mentira termina siendo después un engaño, porque yo tengo que engañar a alguien
Cuando le miento, lo engaño a esa persona. Entonces ya tengo otra piedra más. Y claro, mirá todo lo que Dios tiene para darme, pero ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, bueno, yo hago las buenas, yo voy, oro, leo, trato de cambiar, y hoy aprendí algo en la iglesia y resulta que lo que aprendí, el Señor me hizo bien, entonces le agrego cosas a mi vida personal. Pero yo tengo acá este pecado que yo todavía no se lo confesé al Señor. O sea que el Señor podría llenarme más, podría darme más de sus bendiciones, pero no me las puede dar porque yo tengo mi relación con Dios, está más o menos. Yo digo la mentira, pero cada uno sabrá lo que tiene. Miren, yo fui adicto por más de 20 años. Desde los 16 años tuve una adicción en mi vida. A los 20 años yo me aparté de Dios, lo dejé y estuve a los tumbos dando vueltas. Cuando yo tenía 30 y pico de años, me di cuenta de que yo estaba arruinando mi vida y decidí volver a Dios. Y claro, ¿saben qué? Mi vida era así, estaba así. Desastrosa era mi vida. La estaba arruinando. Y claro, cuando nosotros estamos en ese tema o estamos fuera de Dios, no solamente en nuestra vida, también atañe a nuestros hijos o a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestro esposo. O sea, nosotros afectamos a los demás con nuestro pecado. A veces pensamos que es solamente mío y nada más, pero no, yo le arruino la vida a los demás. Y cuando yo volví a Dios, claro, Dios me quería llenar, pero ¿cómo me va a llenar si mirá cómo estaba mi vida? Mirá todo lo que quedaba todavía para que Dios me diera. Y es así, hermanos. Cuando nosotros toleramos el pecado en nuestra vida, Dios lo ve y dice que Él tiene ojos como llama de fuego. Él traspasa nuestra vida. Y puede ser una adicción o puede ser una mentira, puede ser que soy un hipócrita, tantas cosas pueden ser. En el caso de Jezabel era la lascivia y era el ocultismo, digamos, el ofrendar a los ídolos. En nuestro caso, tal vez sea otra cosa. Yo era cristiano, yo había aceptado al Señor Jesús como mi Salvador. Yo de chico lo acepté, pero corrí mi mirada. En vez de mirar a Jesús, miré a lo que me gustó. Y hermanos, el pecado es lindo, es agradable. Porque si fuera feo, nadie lo haría. Lo que pasa es que el problema del pecado es que el pecado conduce a la muerte. Su fin es camino de muerte. Entonces, claro, el pecado es agradable, a mí me gusta hacerlo, pero vengo a la iglesia, pero leo la Biblia, pero oro, sí, pero estoy con el pecado en mi corazón. Y Dios no me puede bendecir como me quisiera bendecir. No lo puede hacer porque yo estoy con pecado oculto en mi corazón. El salmista le decía a Dios, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Porque él sabía que eso rompía la comunión con Dios, rompía la relación con nuestro Señor. Y continúa diciendo Efesios, el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El pecado endurece nuestro corazón. Es más, hace que hasta lo justifiquemos. No sé si alguna vez les pasó, pero escuchar o decir ustedes mismos, y bueno, Dios me hizo así, si no quería que hiciera esto, no me hubiera hecho de esta manera. Eso es una forma muy, muy tonta, un argumento muy tonto delante de Dios, de justificar nuestro pecado. De creer que porque nacimos en una familia, en un hogar, porque tuvimos cierta vida, porque entonces, bueno, somos así, ¿qué culpa tenemos? No es así. En Dios no es así. Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Dios tiene el poder de romper con las cadenas del pecado. Lo que pasa, claro, que a nosotros nos gusta pecar.
Y acá hay que tomar una decisión. Y ahí entra el sacrificio continuo. ¿Estoy dispuesto a sacrificar lo que me hace mal, lo que me arruina la vida, pero me gusta hacer? ¿Estoy dispuesto de sacrificarlo y ponerlo en los pies del Señor y que el Señor me cambie? ¿Que el Señor obre en mí? Miren, yo de esta adicción que tuve no salí fácil, ¿eh? Hubo un momento en que dije, bueno, basta, no puedo más vivir así, tengo que cambiar. Y me arrodillé y me arrepentí. Pero, ¿saben? La adicción, como siempre se dice, ¿no? Sergio siempre me dice, los adictos en recuperación nunca dejan de ser adictos, porque todos los días tienen que luchar con la adicción. Y es una gran verdad. Pero, hermanos, nosotros también, nuestro pecado se puede convertir en una adicción. Tal vez no sea la droga o el juego o ser borracho, no sé. Pero puede ser un pecado que nos esté arruinando la vida. Y claro, como la misma palabra adicción significa no decirlo, no hablar, no decir. Y bueno, yo no lo digo, yo me lo escondo, me lo guardo, porque es mi pecado. No voy a venir a la iglesia a decir el pecado que tengo. Estaría loco. ¿Cómo me mirarían? ¿Cómo me acusarían? Algunos tendrían misericordia, pero otros me condenarían. ¿Y cómo hago yo para venir a la iglesia? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, la hipocresía. Vengo a la iglesia, pero de lunes a viernes hago lo que yo quiero. Y acá le añado más. Y mira cómo tengo mi vida. Resulta que la tengo tapada por el pecado. Pero yo vengo a la iglesia. Yo oro. Trato de orar. Es más, capaz que me hacen pasar al frente, tengo que orar. Y resulta que yo hace 2 días había pecado con Dios y nunca lo había resuelto. Nunca le había pedido perdón. ¿Y qué le voy a decir al hermano que me llama? No paso, me muero de vergüenza. Todos van a decir, ¿por qué no pasó? Y bueno, paso. Y bueno, paso y oro. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Hermanos, nos volvemos hipócritas. Nuestro corazón se endurece. Ahora miren lo que dice el Señor, versículo 19. Bueno, continúa hablando, ¿no? El versículo 20, mejor dicho. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y esto es una pregunta que me hago, ¿no? Cuando yo estoy practicando el pecado y bueno, miento, porque tengo que taparlo al pecado que yo tengo. Y no lo arreglo con Dios, y me gusta hacerlo. ¿Será que realmente soy un hijo de Dios? ¿Será que realmente Cristo es mi Señor, es mi Salvador? Y capaz que tenga que pensarlo, ¿no? Capaz que sea el tiempo para preguntarme, ¿estoy viviendo con este pecado? ¿Realmente soy salvo? ¿Qué pasaría si Dios ahora me quitara la vida y me fuera delante de Él a su presencia? ¿Qué le diría al Señor? ¿O qué me diría Él? ¿Se acuerdan ese pasaje en Mateo que dice, muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos montones de cosas? Y el Señor Jesús, ¿qué le responde? ¿Se acuerdan? Exacto, apartado de mí, yo no los conozco. Mirá si yo me encuentro con el Señor y me dice, ¿y vos quién sos? Yo no te conozco. Por eso es tan importante, hermanos, que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual. Miren, el vaso estaba lleno, pero cuando yo vengo a Cristo y Cristo me empieza a limpiar de mi pecado, y tal vez pasen años para que yo me aleje de la adicción que tenga. En mi caso, fueron 6 años, y yo ahora puedo decir, ya no me afecta más esa adicción. Por supuesto que tengo que estar todo el tiempo atento, porque el diablo es vivo y sabe cómo hacerme caer. No es que digo, yo ya no la tengo más a la adicción y ya está. No, yo tengo que estar atento a no caer en la adicción, pero que ya no tengo en mi corazón el deseo de caer en esa adicción, eso se los aseguro, que ya no lo tengo más. Pero por Cristo, porque Cristo me salvó, porque Cristo me libró de las cadenas que me ataban al pecado.
Y hermanos, Jezabel tuvo el tiempo de arrepentirse. El Señor Jesús le dice, yo le dije que se arrepintiera. ¿Y qué pasó con ella? ¿Se acuerdan? Lo leemos. ¿Lo querés leer? ¿Qué pasó con Jezabel? No quiere arrepentirse. Ella no quiere arrepentirse. Hermanos, ¿qué pasaría si yo ahora me voy de acá y digo, pucha, sí, estoy fallando en esto, pero bueno, ya está, listo. El Señor me ama, el Señor tiene misericordia y el Señor sabe cómo soy. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Es mi debilidad. Y bueno, un día estaré bien, otro día estaré mal, pero la pilotearé. Pero con Dios no es así. Pero miren, cuando nosotros nos arrepentimos, si hiciéramos lo contrario a lo que hizo Jezabel, nos arrepentimos de verdad y buscamos que Dios sea el que nos sane y el que realmente obre en nuestra vida, entonces el Señor comienza con la primer buena obra que yo había roto, la del primer amor, comienza a llenarme, llena mi vida y la llena y hasta la puede rebalsar, porque si yo siguiera, la rebalso. Hermanos, es importante que aprendamos del ejemplo de Jezabel. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. ¿Cuánto tiempo tendremos nosotros para arrepentirnos? Y Jezabel no quiso arrepentirse. ¿Acaso nosotros vamos a hacer lo mismo que Jezabel? No, seríamos tontos, ¿no? Y hablábamos de la mente recién. Y el versículo continuamos leyendo Efesios, esperen que lo tengo, donde dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. El 23, gracias. Miren el versículo 23 de Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso también es parte de las buenas obras. Las buenas obras no es solamente hacer cosas. Las buenas obras es una buena comunión con Dios. Y tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Es muy importante nuestra mente. Es muy importante lo que vemos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, las decisiones que tomamos. Que podamos renovarnos. Y como habíamos leído en Romanos, capítulo 12 y versículo 1. ¿De qué manera nos renovamos? Y presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, que decía, es nuestro culto agradable a Dios, vivo y agradable. Así que, ¿de qué manera puedo yo irme hoy, este domingo de acá? Y tal vez Dios está hablando a mi corazón ahora y está diciéndome, mirá, estás fallando en esto. O sea, te reconozco un montón de cosas buenas, pero bueno, estás fallando en esto. Y bueno, la mejor manera de irme hoy de acá es rectificando lo que estoy haciendo mal. Porque el Señor tiene los ojos como llama de fuego y Él conoce todo mi ser, todo mi interior. Y además tiene los pies como el bronce bruñido. ¿Se acuerdan que lo leímos? Y eso habla de juicio. Y claro, no vamos a perder la salvación si somos salvos, no. Pero Dios nos va a enjuiciar. Cuando estemos delante de Él en el tribunal de Cristo, dice que algunos van a ser salvos así como por fuego. O sea, va a pasar el fuego de Dios y no va a quedar nada. ¿Se acuerdan que da el ejemplo? Algunos, sus obras fueron como oro, como piedras preciosas, y otros fueron como la paja, como la madera, que cuando se prende fuego no queda nada. Bueno, hermanos, son cosas para que podamos aprender del ejemplo de Jezabel, de que hemos leído hoy. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse. Y cuando nosotros no queremos arrepentirnos de nuestro pecado, eso trae dureza de corazón a nuestra vida y el entendimiento nuestro se va oscureciendo progresivamente. Como esas piedritas que pusimos recién. Ponemos de a una, otra y otra. Cada vez nos vamos oscureciendo más en nuestra forma de pensar. Y fíjense lo que dice Efesios 5, 17 y 18.
Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Acá vuelve otra vez la parte de mental. De cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. Cuando nosotros no le hacemos caso a Dios y seguimos en la nuestra, somos insensatos. O sea, no tenemos razonamientos, no pensamos, no podemos tener la claridad para ver las cosas. Somos insensatos. Por eso dice que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Como hemos visto, Él tiene muchas obras preparadas de antemano para que nosotros podamos disfrutarla. Y fíjese el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta palabra embriagar con vino, embriagar, tiene más que ver con no se dejen dominar por las cosas que traen disolución, es decir, que te traen problemas a tu vida, que rompen, perdón, que adulteran, que adulteran tu comunión con Dios, que adulteran tu comunión con Dios. Exacto. No tenés agua, ¿no, mami? Por eso, hermanos, no nos dejemos dominar por ninguna cosa. Sí, por favor. Gracias, Sergio. Y ahí dominar entra mucho. Siempre pensamos en las adicciones, pero hay muchas cosas que dominan nuestra vida a veces. Bueno, no nos dejemos dominar por lo que rompe nuestra comunión con Dios. Continúa el versículo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Miren, yo lo anoté ahí en los papelitos que tienen. Perdón. El griego dice, estén siendo llenados a plenitud. Es decir, que continuamente estemos siendo llenados por el Espíritu Santo. Y para ser llenados o ser llenos del Espíritu Santo, bueno, gracias, Sergio. Muchas gracias. Tenemos que estar en comunión con Dios, como habíamos dicho. Lo que le pasó a la iglesia de Éfeso no nos tiene que pasar a nosotros. El dejar el primer amor, la comunión con Dios, la relación personal con Dios, no nos tiene que pasar a nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si ustedes no están unidos a mí, se van a secar, porque sin mí no pueden hacer nada. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, lo pueden leer después. Yo lo estoy medio parafraseando. Pero Jesús le dijo así, tenemos que estar unidos al Señor, en la comunión con Él. Si nosotros ponemos una piedrita en nuestra vida, un pecado, esa comunión ya no está tan íntima. Esa comunión se rompe. Por eso dice Dios en la palabra, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Hay que confesar. Recién dijimos, adicto significa no hablar. Confesar significa hablar, decírselo a Dios. Es ponerse de acuerdo con Dios y decir, Señor, vos decís que mentir está mal y yo soy un mentiroso. Bueno, lo confieso, soy un mentiroso. Y así como eso puede ser millones de pecados. Cada uno sabrá en lo que lo toca. Por eso, hermanos, la manera de no romper nuestra comunión con Dios es aprendiendo su palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder. La palabra de Dios es vida, porque es la palabra de Dios. Así que si nosotros aprendemos la palabra y lo que aprendemos lo ponemos en práctica, aunque sea un versículo, eso va a hacer que nuestra comunión con Dios vaya siendo restablecida. Y entonces cuando Dios me dice, mirá, no tenés que mentir, y yo me enfrento ante una posibilidad de que o zafo mintiendo o me hago responsable diciendo la verdad y digo la verdad,
estoy obedeciendo a Dios. No es tan complicado, es bastante fácil de entender. El problema, claro, es que atañe nuestros sentimientos, nuestro ego. Entonces no queremos dejar que eso nos afecte. Y preferimos romper la comunión con Dios pecando que obedeciendo. Pero eso es cuando estamos con el entendimiento entenebrecido, pero cuando nuestra mente se aclara, cuando la palabra de Dios abre nuestros oídos espirituales, cuando la palabra de Dios hace que nosotros podamos ver de otra manera las cosas, entonces ahí ya vamos a decir, no, pará, yo no miento más. Y que venga lo que venga, pero yo ya no miento. Y listo. Y es progresivo. Y el Señor nos ayuda y está con nosotros. Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el que está al lado nuestro acompañándonos. Él nos infunde aliento, Él nos da el poder para decir, no, yo no miento más, se acabó. Y así con cualquier tipo de pecado, con cualquier tipo de adicción, yo no lo hago más, se acabó. Porque voy a obedecer a Dios, no simplemente porque me hace bien a mí, es porque obedezco a Dios en su palabra. Entonces, hermanos, primer punto, la comunión con Dios se logra aprendiendo su palabra, obedeciéndola y orando en todo tiempo. Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Y orar sin cesar es estar todo el tiempo sabiendo de que yo estoy en comunión con Dios y que estoy hablando con Él todo el tiempo, estoy sin cesar. Estoy trabajando, estoy estudiando, estoy manejando, estoy caminando. Yo sé que el Señor está conmigo y yo en mi mente hablo con Él, en mi corazón hablo con Él. Estoy orando, estoy hablando con Él. Y cuando se me presenta la tentación, el querer caer en el pecado, Dios es mi socorro, es mi amparo y mi fortaleza para no caer en la tribulación. Hermanos, creo que hasta acá hemos llegado. Sí. ¿Para qué le saco agua? Sí. ¿A este o a este? A este. Sí. Sin volcar. Ah, perdón, no entendía. Perdón, soy medio duro. A veces tengo el entendimiento. Sí. Ah, mirá, llegó justo. Sí, para que le ponga acá, mirá. Ahí está, en el borde. Sería lo que dice ser llenos del Espíritu Santo. Exacto. Ahora sin volcar, ¿le cabe una piedra ahí? Sin volcar, ¿eh? Sin volcar. Si vas a volcar, te vamos a rodear. No. ¡Ah! Sí. No está lleno. Acá tengo el pecado. Tendría que sacar, pero si meto los dedos, hago lío. Hago así, tapo acá, así no se ve el pecado. ¡Ay, volqué! Ahí está. Hagamos de cuenta que la piedra no está. Un pecado me complicó la vida. Muy bien, está bueno el ejemplo. Claro, está tapado. Claro, ustedes no lo ven, pero el pecado lo tengo. Perfecto. Bueno, se entendió bien entonces. Ahora sigamos haciendo la obra. Pará. Me arrepentí de mi pecado. Me arrepentí, el Señor me perdona. Pero la lección de piedad es que cuando está lleno no cabe el pecado. Exacto. Para que entre el pecado tenés que volcar agua. Exacto, muy bien. Vamos a agarrar una grandota, ¿sí? Como dice José. Ahí está. Metí el pecado y se fue la bendición de mi vida. Va saliendo la palabra de Dios, va saliendo la bendición. Exacto. Bueno, pero se entendió, fue claro. Listo. Esa es la idea, que quede claro. Pero espectacular. Bien, gracias, José. En la semana voy a plantear una pregunta respecto a lo que estuviste diciendo en cuanto a
Ah, bien. referente a esto y lo voy a poner en el grupo, así lo van pensando y el domingo la debatimos. Espectacular, genial. Muy bien. Bueno, después hago unas anotaciones ahí como para que después saquemos la foto y lo veamos, ¿sí? Bueno, ¿podés orar, José? Sí, para terminar.